Buenas tardes nuevamente. Démosle ese aplauso a nuestro Señor y con todas las ganas del mundo, Señor. Gracias por este día, porque solamente tú, Señor, venimos aquí a exaltarte a ti, Señor. Gracias por esta mañana, Señor. Gracias por este día. Gracias por todas las bendiciones, Señor, que tú nos das. Señor, hoy venimos ante ti buscando tu rostro, Señor. Señor, manifiéstate, Señor, a través de tu palabra, que tú hables, que tu Espíritu Santo, Señor, mueva nuestros corazones. A todos y cada uno de los que estamos aquí, Señor, te necesitamos. Necesitamos más de ti, necesitamos más de tu Espíritu Santo, Señor, y permítenos acercarnos a ti, Señor. Señor, hoy queremos también orar específicamente por Venezuela, Señor. Nuestro querido pueblo de Venezuela, nuestros hermanos que están aquí presentes y los que están allá, Señor, sabemos que hay un corazón quebrantado. Señor, clamamos a ti, Señor, porque tú eres nuestra roca fuerte. Y oramos, Señor, así como acaban de comentar, Viris comentó, esta iglesia, Señor, gracias por esta iglesia que apoya a mucha gente hacia afuera, y cada uno de los que estamos aquí, Señor, gracias por el granito de arena que nos permites aportar con diezmos y ofrendas. Hoy podemos decir que Eduardo Mercon, muchos de ustedes conocen a Eduardo Mercon, está en Venezuela y su iglesia fue afectada, sin embargo está recibiendo apoyo por parte de cada uno de los que estamos aquí aportando, Señor, un granito de arena. Gracias por todas las iglesias allá y por todos los pastores, Señor, que necesitan tanta fuerza, y esa fuerza solamente puede venir de ti. Señor, clamamos a ti y te pedimos, Señor, que tu obra, Señor, siga avanzando en medio de este terremoto que acaba de suceder. Que la gente, Señor, y que cada uno de nosotros podamos ser conscientes de que tú eres el dueño de la tierra, Señor. A ti nada se te ha salido de las manos, y lo que tú quieres y estás buscando es que nuestro rostro mire hacia ti. Te pedimos, Señor, que así sea, que más gente pueda saber que tú eres nuestro Dios. Te pedimos todo esto, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Y queremos orar también por nuestros pastores locales, Señor, Danilo Montero y Gloriana Montero de Lakewood, y orar por nuestro pastor también, que son misioneros, Tyler and Bethany Barber. Señor, bendícelos. Te pedimos que en medio de cada situación misionera es complicada, oramos por ellos, mi Dios. Te pedimos que tu presencia esté con ellos y que tú te quedes aquí con nosotros, y que, Señor, tu palabra nos transforme. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, qué gusto nuevamente estar aquí con ustedes. Es un honor cada vez que podemos compartir la palabra de Dios. Y bueno, nuevamente un abrazo a todos nuestros hermanos venezolanos. Estamos con ustedes y vamos a seguir haciendo todo lo que esté en nuestras manos, además de nuestras oraciones, para que podamos ser las manos de Jesús, no solamente, siempre alguien decía, además de orar, ¿en qué más te puedo ayudar? Y eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Y que las oraciones, a través de esas oraciones, Dios bendiga todo lo que haga esta iglesia. Bueno, vamos a pasar a lo que es la palabra, y hoy, como ustedes saben, iniciamos el domingo pasado la serie de fundamentos. Los fundamentos, que son los principios más importantes, obviamente los fundamentos, los cimientos con los que se construye una casa no se ven, pero si hay malos cimientos, esa casa se va a caer. ¿Es correcto? Necesitamos unos buenos fundamentos, buenos cimientos. Entonces, por eso que estamos ahorita con esta serie en el verano, y después continuaremos con la serie que está llevando nuestra iglesia en la parte en inglés. Ahora, yo puse como título a esta prédica, ¿quién es Dios? Mucha gente se pregunta eso hoy en día, ¿quién es Dios? Y saben que hay mucha gente, más allá de preguntar quién es Dios, hay quienes preguntan, ¿existe Dios? Eso es algo trágico. Y ¿saben cuál es lo más trágico? Es que sucede también en las iglesias. Hay confusión. ¿Por qué? Porque Dios nos está llamando a conocerlo. Y eso es parte de lo que hoy, en este breve periodo que vamos a hablar, que Dios nos hable. Dios nos está llamando a conocerle más.
Fuera de las iglesias, ustedes saben, en el mundo hay mucha oscuridad, hay muchos problemas, vivimos en un mundo roto, ¿es correcto? Y la gente está buscando luz, la gente está buscando a Dios. ¿Y saben qué? Que muchas veces no está buscando a Dios de la manera que Dios quiere que le busquemos. Hoy el mundo hablan de la palabra espiritualidad y Dios, y mucha gente lo relaciona con una fuerza, con la energía, lo relacionan con el universo. Muchos hablan de Dios, incluso hasta en forma de burla, Dios es un anciano que está en las nubes, un anciano bondadoso. O Dios es un juez implacable que está tratando de castigar a todo mundo. Y todo está eso fuera de la realidad de lo que es nuestro Dios, nuestro Creador. Ahora, algo que es bien importante y que tenemos todos que tener bien consciente, estar bien conscientes. Dios nos creó a su imagen y semejanza. ¿Y saben qué? Que debido a eso, todos y cada uno de nosotros, toda la humanidad, aun cuando digan que son ateos, yo siempre digo, no hay ateos, más bien hay gente que ha sido herida por la iglesia o herida por los mismos cristianos. Y por eso tenemos que pedir perdón y nosotros explicarles que no se trata de nosotros, se trata de Jesús. Pero ¿saben qué? La gente está buscando una luz, está buscando a Dios. Y precisamente porque Dios nos hizo a su imagen y semejanza, puso en nuestra naturaleza esa necesidad de buscar a Dios, de adorarle. Hay un versículo que a mí me impactó desde que conocía a Dios, Eclesiastés 3:11, dice, Dios ha puesto eternidad en nuestros corazones, sin que alcancemos a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. O sea, Dios ha puesto esa necesidad intrínseca en nosotros, esa necesidad de Dios, porque fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y por más que queramos negarle, la gente nunca se va a explicar y siempre se va a levantar y se va a preguntar, ¿cuál es mi propósito? ¿Qué hago aquí? ¿Dónde está Dios? ¿Existe Dios? Se van a hacer muchas preguntas. Y saben que esto ha sido, Dios nos enseña en su palabra también, que si nosotros, Él ha puesto esa situación, esa necesidad de adorarle, y si nosotros no adoramos a Dios, ¿saben qué va a pasar? Que vamos a terminar adorando cualquier otra cosa que no sea Dios. Y es lo que sucede hoy en el mundo. Y esto ha sucedido incluso a través de la historia. A través de la historia, si leemos en el libro, de hecho, en Hechos, en el capítulo 17, Pablo, cuando va en sus misiones, llega a la ciudad de Atenas y ve a todo el pueblo ateniense y decía, wow, ciudadanos, varones atenienses, veo que ustedes son muy espirituales. ¿Y saben por qué? Porque toda la ciudad estaba llena de ídolos, estaba llena de dioses, de imágenes, que no tenían que ver nada con Dios, con nuestro Creador. Y lo más curioso es que ellos, precisamente para evitar que si se les pasó por ahí alguno, porque ustedes saben que hay, miles de dios, pero si se les había ídolos, si se les había pasado uno, ellos hicieron un altar al Dios no conocido. Y Pablo, guiado por el Espíritu Santo, va a ese altar y se sube y le dice, hey, ciudadanos atenienses, ese Dios no conocido, que precisamente no conocen porque están muy distraídos en otras cosas, es el Dios al cual yo les vengo a hablar. Es el Dios que no habita en templos. Es ese Dios que es tu creador, que es mi creador, y es ese Dios que te quiere dar vida hoy. Eso fue, con ese valor, Pablo, arriesgando su vida, se atrevió a subirse en ese lugar, en un pueblo, en una ciudad que era totalmente idólatra. ¿Y saben qué? Ese es el valor que Dios está esperando hoy de ti y de mí. Que tengamos esa convicción, porque Dios nos quiere usar. Dios, si no lo hacemos nosotros, va a levantar hasta las piedras para hablar. Pero ¿saben qué? Dios nos está dando esa oportunidad y ese honor. Dios nos dice que nosotros somos sus embajadores. Así lo dice en 2 de Corintios 2:17. Y nos dice, Dios ruega a través de nosotros a la humanidad, diciéndoles, reconcíliense con Dios. ¿Queremos ser usados? Yo quiero ser usado y Dios quiere que cada uno de nosotros los que estamos aquí seamos usados y que la gente pueda entender quién es Dios. ¿Quién es ese Dios del que mucha gente habla en las iglesias, pero a veces no lo vive?
y tenemos que hacer un cambio en nuestras vidas. Realmente en las iglesias muchas veces vivimos basados en lo que imaginamos de Dios, no exactamente en lo que Él ha revelado que Él es. Y esta es la primera parte que vamos a ver de quién es Dios. Y quiero decirles, el recurso por excelencia para saber quién es Dios es la revelación de Él mismo a través de la Biblia. Ese es el manual de vida que Él nos ha dejado. Es la revelación de Él mismo a través de la Biblia. Ahora, sé que esta pregunta es muy amplia y podríamos decir quién es Dios. No vamos a alcanzar a hablar de quién es Dios en un periodo, en unos minutos que tenemos. Pero mi oración es que Dios abra nuestro apetito para conocerle más. No podríamos pasar toda nuestra vida y la eternidad tratando de conocer a un Dios infinito y nunca vamos a poder hacerlo. Él quiere que caminemos con Él antes de tratar de conocer a ese Dios infinito. Y tenemos que vivir en esa tensión. Nunca vamos a entender todo lo de Dios. Dios quiere simplemente que caminemos con Él. Eso es lo que Dios nos está revelando. ¿Y dónde lo revela? Pues en su palabra. Su palabra, la Biblia es el manual de vida para todos y cada uno de nosotros. Y la Biblia es una carta de amor. Es una carta de amor que Dios nos ha enviado a todos y cada uno de nosotros, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Cuando el hombre cae, Dios muestra inmediatamente su amor y empieza a dar una esperanza. Ok, tú caíste, tú me rechazaste, pero aquí estoy yo. Y hasta el Apocalipsis nos habla de la restauración de toda la tierra, y eso es parte de la esperanza con los que todos y cada uno de nosotros vivimos, con esa esperanza de una restauración, donde ya no va a haber más llanto, dolor, no más enfermedades, no más terremotos. Ahora, dentro de toda esta historia de amor, Dios nos habla de sus atributos. Y como les digo, podríamos hacer muchos estudios de los atributos de Dios, pero ahí, en esos atributos, en la Biblia podemos darnos cuenta de qué Dios estamos hablando. De un Dios que es omnipresente, que puede estar en todas partes, un Dios que es omnisciente, un Dios que es todopoderoso, un Dios que es santo. En Dios no hay pecado. Un Dios que es justo, que no va a dejar que las injusticias sigan aquí en la tierra y que va a haber un juicio para todos y cada uno de nosotros. Así como es un Dios de amor, es un Dios justo. Y es un Dios que decidió dar su vida por ti, por mí, porque es un Dios de amor. Dios es amor. Y eso es parte de los atributos que podemos ver en la Biblia. Ahora, es importante, y hablando de fundamentos, súper importante que sepamos que tenemos un Dios trino. ¿Qué es un Dios? Es un Dios en tres personas. Fácil de entender, ¿no? Pero Dios quiere que empecemos a caminar en Él y que podamos entender. Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque muchas veces, en muchas denominaciones, en muchas corrientes, hay quienes dicen que Cristo no es Dios, que Cristo no estuvo desde el principio, que Cristo no es el creador. Y vamos a ver aquí un versículo que es súper claro y súper contundente, que habla acerca de quién es Jesucristo. En Juan 1:1 nos dice: en el principio la palabra ya existía, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Versículo 3 dice: Dios creó todas las cosas por medio de Él y nada fue creado sin Él. Dios creó todas las cosas por Él y nada fue creado sin Él. Al principio está hablando de la palabra. Y luego dice en el versículo 14 después, vamos a ver, dice: entonces la palabra, esa palabra que está hablando, se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Entonces, ¿quién es esa palabra? Jesucristo. Podríamos decir entonces, cambiar, en la Reina Valera dice el verbo, en la Nueva Traducción Viviente dice la palabra. Podríamos cambiar eso para decir: en el principio Cristo ya existía. Cristo estaba con Dios y Cristo era Dios. Desde un principio ya había comunión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Eso está en Juan. Y además en el Apocalipsis, ustedes han escuchado el libro de Apocalipsis, que alguien oye Apocalipsis y se pone a temblar. Pero déjenme decirles, es un libro de esperanza. Es un libro de gozo. Simplemente nos está diciendo lo que está pasando, lo que va a pasar, pero es un libro de ¿quién gana? Cristo gana, junto con todos nosotros.
Ese libro de Apocalipsis que se llama también Revelación, es la revelación de Jesucristo, ya no como el siervo, ya no como el que vino a servir, el Cordero, sino como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ahí en Apocalipsis dice que Él es el Alfa y la Omega, el principio y el fin, que Él es el creador de todo el universo junto con el Padre y el Espíritu Santo. Y eso debe ser nuestra confianza de poder defender con la palabra que Cristo es Dios. Cristo no, quienes dicen que solamente estuvo después del nacimiento. Entonces tenemos que tener ese fundamento súper claro. Ahora, ¿es fácil entender la Trinidad, un Dios trino? Por supuesto que no. Es como tratar de meter en un vaso de agua toda el agua del océano. Somos seres nosotros finitos. Muchas cosas de un ser infinito no vamos a poder entenderlas. Entonces, no nos tenemos que preocupar por las cosas que no entendemos. Dios nos dice que seamos fieles en lo poco y Él nos pondrá en lo mucho. No nos preocupemos por las cosas que no entendemos. ¿Por qué sí nos tenemos que preocupar? Por las cosas que sí entendemos y no obedecemos. Eso es cuando Dios somos fieles en lo poco, nos va poniendo en lo mucho. Y Él va a ir revelando de su sabiduría, de su creatividad, de su poder, de su omnisciencia. Obviamente nunca vamos a ser omniscientes, pero Él nos va revelando. Entonces, esto es importantísimo, porque saben que si no conocemos quién es Dios, no vamos a poder caminar con Él como Él quiere que nosotros caminemos. Conocer a Dios determina cómo caminamos con Él, determina si le vamos a obedecer o no, determina si le vamos a escuchar, determina la forma en cómo le hablamos, o si le hablamos, a veces ni siquiera le hablamos cuando estoy hablando de la oración. Eso también, conocer a Dios, podemos entender que es un Dios de amor, pero es un Dios justo. ¿Qué cosas tengo que vivir con el respeto de Dios? ¿Y qué cosas tengo que descansar en Él por su infinito amor y su infinita misericordia? En la cruz podemos ver todos los atributos de nuestro Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La omnisciencia, la omnipresencia, su poder, todopoderoso, venció a la muerte y por sobre todo su misericordia. Porque por su misericordia nosotros no hemos sido consumidos, dice en la palabra. Entonces tenemos que estar llenos de gozo y ver y conocer quién es ese Dios. Ahora, esta verdad de quién es Dios debe transformar radicalmente nuestras vidas. No podemos seguir viviendo como si Dios no existiera. Tenemos que saber quién es Dios. ¿Cómo vamos a saber quién es Dios? A través de la revelación de su palabra. Esa es por excelencia la primera forma de saber cómo es Dios. Y permítame añadir esto: cualquiera que crea saber quién es Dios, pero ese conocimiento es diferente de lo que revela la palabra de Dios, está trágicamente engañado. Y es lo que estamos viviendo hoy en el mundo. Es una tragedia ver cómo por todas partes ponen sus mejores ideas, sus mejores revelaciones, cuando la revelación ya está en su palabra. Su palabra no nos revela todo, pero es suficiente y nos revela lo que necesitamos. Leí la biografía de los hermanos Wright. Los hermanos Wright fueron los que inventaron el avión, el aeroplano. Estos hermanos, súper creativos, inteligentes, ellos eran creyentes. Pero fíjense, es simplemente el ejemplo. Es como si después de que todos y cada uno de nosotros sabemos qué hicieron los hermanos Wright, que inventaron el avión, yo llegara y les dijera y les platicara los hermanos Wright, no, los hermanos Wright, volaban, pero ¿saben qué? En coche. Ellos inventaron el auto y ellos decían que volaban, pero volaban en auto, no en avión. Entonces, ustedes dirían, bueno, ¿qué tomó, no? ¿Qué fumó? Estaría totalmente tergiversada la situación. Entonces, eso es lo que Dios nos está diciendo, tengamos cuidado con eso. ¿Por qué les digo esto? Porque no importa qué pensemos quién es Dios. La pregunta es, ¿qué dice la Biblia acerca de quién es Dios? Ahí está la revelación de Él mismo a todos y cada uno de nosotros. Y me encanta cómo el apóstol Pablo
cuando iba compartiendo la palabra, iba de ciudad en ciudad, y parte de la esencia del apóstol Pablo era orar. Y vamos a leer Colosenses 1, 9 al 10. ¿Qué le dice a los colosenses? Dice: le pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento de su voluntad y que les conceda sabiduría y comprensión espiritual. Dice: mientras tanto irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. Esa debe ser nuestra oración. Señor, te pedimos que nos des pleno conocimiento de tu voluntad, que nos conceda sabiduría, comprensión espiritual. Mientras tanto queremos seguir creciendo y queremos aprender y conocer más de ti, Señor. Queremos conocer más y más. No es suficiente. Tenemos un Dios infinito y nosotros apenas somos nada comparado a lo que hoy sabemos o lo que sabemos de Dios, ¿no? En otras palabras, mientras busquemos más cosas de Dios, Dios nos irá revelando más cosas. Hay quienes quieren ahorita conocer y meterse en muchas profundidades cuando hay cosas tan básicas que no están poniendo en práctica, como perdonar, ¿no? Tan sencillo como eso, como amarnos los unos a los otros. Y de repente a veces quieren entender toda la escatología. Dios nos está diciendo: sean fieles en lo poco. Eso es lo que Dios nos está tratando de decir. Ahora, leí también otra historia. Y vuelvo, repito, no nos preocupemos por lo que no entendemos, sino preocupémonos por lo que sí entendemos y no aplicamos. Leí otra historia de Chester Ness, se llama. Chester Ness era un miembro vivo de un grupo de navajos que llegaron a ser conocidos como los Navajo Code Talkers, o sea, transmisores de mensajes en código navajo. Ellos los ocuparon en la Segunda Guerra Mundial. Y ellos, precisamente, el navajo es un lenguaje que no tiene escritura. Entonces los reclutaron para diseñar un código que ellos podían comunicarse sin que los enemigos se dieran cuenta qué es lo que estaba sucediendo. Y fue todo un éxito. Ahora, ese código a veces nosotros nos estamos preguntando: ¿cómo puedo entender más a Dios? Pues ese código es la Biblia. Es la Biblia que nos está revelando. Dios se ha revelado a través de la Biblia. Y lo vimos también desde el domingo pasado. La creación de la Biblia es es un milagro. Son cosas impresionantes que han sucedido durante miles de años, diferentes autores, todos coincidiendo con los mismos puntos. Ahora, es importante que sepamos, segunda de Timoteo 3:16 dice: toda la palabra es inspirada por Dios. Te van a decir muchos: no, es que la Biblia la escribieron los hombres. Por supuesto que sí. Dios nos ocupa a nosotros y nos da el privilegio de hacer y ser sus coequiperos, y es un privilegio. Dios usó a muchos hombres para escribir la Biblia, pero es a través de su inspiración. Habla en el griego que es a través del aliento de Dios. Entonces, no pretendamos conocer a Dios si no conocemos la Biblia. En el mundo van a recibir un montón de información por todas partes. Hoy el movimiento de la nueva era, cantidad de confusiones. Hoy aquí, y no estamos aquí en esta iglesia, predicamos la palabra. Y es lo que queremos seguir haciendo y enfocarnos en la palabra. No salirnos para ni a derecha ni a izquierda, sino en la palabra. Entonces, si queremos conocer a Dios, tenemos que conocer más de la palabra. Las prédicas son importantes, pero muy importantes. Más adelante vamos a tener algunas clases. Entonces, cuando salgan los anuncios de las clases, aprovecha. Tenemos que conocer más a Dios. Lo que se está dando en inglés se va a dar también en español. Entonces, bueno, eso fue un pequeño anuncio. Ahora, además de conocer la Biblia como el recurso más importante que Dios nos ha dado para conocer su poder, hay un recurso tan poderoso que tenemos que a veces lo pasamos por alto. Como si no nos acostumbramos, lo damos por hecho. ¿Y sabes cuál es esa? Su creación. A través de su creación Dios nos habla. Dios nos llama a contemplar su creación. David el salmista en el Salmo 19:2 dice: los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento la obra de sus manos. Un día transmite el mensaje al otro día y una noche a la otra noche revela sabiduría. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Entonces, cuando habla que Dios es
que los cielos proclaman la gloria de Dios, está hablando del universo, de las estrellas, de las galaxias. Es impresionante y no hay ningún científico que ahorita pueda explicar todo eso. Siguen descubriendo más cosas y no hay forma de que puedan entender muchas cosas. Yo me preguntaría, todavía no hay ningún científico que pueda explicar. Saben a veces cómo y tratan de explicar cómo es que ahorita en este momento estamos flotando en el universo, en este planeta Tierra, y no nos salimos de la órbita. Si nos salimos de la órbita, si nos vamos más lejos nos congelamos o más cerca nos quemamos. Estamos alrededor del sol. Esto es un milagro diario, constante. Nuestras vidas, ver nuestros cuerpos, cómo funcionan nuestros cuerpos, nuestros ojos, nuestra mente, nuestros pensamientos, es algo que no podemos entender. Y Dios hoy nos está diciendo, ya no juegues a que yo no existo. Dios nos está hablando a todos y cada uno de nosotros. Tenemos que empezar a ver a Dios como realmente lo que es Él. Yo estoy haciendo ese ejercicio y los invito a que hagan ese ejercicio. Empiecen a admirar la naturaleza. Salgan en la tarde y admiren los atardeceres. Vean, aquí los atardeceres son hermosos. Salgan en la noche y vean las estrellas. Es algo impresionante y es algo que nos lo está diciendo su palabra. David nos invita a que hagamos eso. Y yo sé que además de leer la Biblia, esto nos va a dar una conciencia mucho más poderosa de lo que es Dios. Otra historia que leí del presidente Theodore Roosevelt. Él fue uno de los presidentes de Estados Unidos y él era cristiano y él invocaba cada que iba a dar un discurso, invocaba a Dios y decía, Señor, dame tu dirección y tu favor. Bueno, este señor dice que tenía muchas reuniones internacionales en la Casa Blanca y una vez que acababan todas sus reuniones, todos cansados, él sin decir una palabra se salía y se iba al patio afuera de la Casa Blanca y empezaba a ver hacia arriba. Así como si estuviéramos todos viendo ahorita hacia arriba, imagínense que son estrellas. Él empezaba a ver hacia arriba y todos los demás, pues ¿qué es lo que hacían? Pues también empezaban a ver hacia arriba. Y después de eso se quedaba callado, caminaba hacia la puerta y decía, ¿ya se dieron cuenta qué tan pequeños somos? En medio de este Dios tan majestuoso, tan grandioso. Buenas noches, es hora de irnos a descansar. Podemos hacerlo nosotros y glorificar a nuestro Dios y seguir caminando con Él. Fíjense, hay algo que es impactante, pero en Romanos 1:19 dice que nadie va a tener excusa de negar a Dios, aun cuando le hayan hablado de Dios. Nadie va a tener pretexto. Toda la humanidad va a seguir siendo responsable de haber negado a Dios, porque fíjense lo que dice Romanos 1:19. Dice, porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, dentro de nosotros mismos, esa es la eternidad, pues Dios lo hizo evidente. ¿Y cómo lo hizo evidente? Dice, porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado. De manera que ellos no tienen excusa. No tenemos excusa para adorar a este Dios tan grande. Este Dios que nos permite hoy respirar. Alguien me preguntó, oye, ¿qué va a pasar con la gente que no les hablen de Dios? Digo, no te preocupes, tienen la creación. ¿Y saben qué? Leí otra historia increíble del rey Netzahualcóyotl. Es un rey Netzahualcóyotl en México. Este rey, ustedes saben que los aztecas eran súper idólatras. Era gente que tenía miles de dioses y se hacían sacrificios humanos y todo. Bueno, el rey Netzahualcóyotl en sus escritos está y adorando a un Dios único, al Dios del universo. ¿Quién le habló a Netzahualcóyotl? Dios mismo a través de su creación. Entonces no hay ningún pretexto. Ahora, ¿cuáles son los beneficios de estudiar a Dios? Permítanme mencionarles 5 de ellos. Y el primero es que Dios nos da sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Ay, gracias. Es el temor de Dios. Y el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Y el conocimiento del Santo es inteligencia. Todos y cada uno de nosotros tenemos inteligencia. Dios nos creó con eso.
Y yo conocí, cuando estudié en la universidad, conocí gente súper inteligente, tenía las mejores notas. Sin embargo, hoy sé de sus vidas y sus vidas son un desastre. Tienen mucho dinero. Como médico veterinario de caballos ganas mucho dinero, pero nunca escucharon la sabiduría de Dios. Y la gente no es que carezca de información suficiente, sino falta de sabiduría. Y esa sabiduría es el temor del Señor, acercarnos a Dios, conocerle más. Es lo que Dios nos está diciendo. El segundo punto es que Dios nos da dirección. Él es nuestro GPS. Hoy todo el mundo usa GPS. Si tú vivieras aquí en The Woodlands hace 20 años, sin GPS no llegarías a ningún lugar. O sea, es impresionante, no te pierdes por todas partes. Pero esa es la misma situación que pasa cuando estamos sin Dios en el mundo. Segunda de Pedro 1:3 dice, mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Otro autor decía que es como si imagínense que nosotros, este autor es J.I. Packer, es como si nosotros fuéramos en un helicóptero, tomáramos a una persona aborigen en la selva del Amazonas o en cualquier selva de África y la trajéramos directamente a la ciudad de Nueva York o la Ciudad de México o Bogotá, y lo dejáramos ahí. Dice, a veces nosotros así actuamos. Y somos crueles con nosotros mismos, porque intentamos vivir en este mundo sin conocer al Dios a quien le pertenece y quien nos quiere guiar. A veces somos crueles nosotros mismos, cuando Dios nos está diciendo por dónde. Otro beneficio del estudio de Dios y de conocer a Dios es una vida con propósito, una vida fructífera. ¿Ustedes alguna vez han visto a una manzana comerse así sola? Sería raro, ¿no? Una sandía, un plátano comiéndose así sola. No, todos los frutos, es lo increíble de Dios, todos los frutos que Dios creó son para que los disfrutemos nosotros y nos gocemos con cada fruto. Eso es lo mismo que Dios quiere, que nosotros podamos dar esos frutos: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, bondad, mansedumbre, dominio propio. Esos frutos es lo que Dios quiere que demos. ¿Para qué? Para que venga otra persona y los disfrute. Y podamos ser ese fruto que Dios quiere, que todo el mundo sepa de qué árbol venimos, porque esa es la segunda parte de un fruto. Hay un dicho en México que dice, no le pidas peras al olmo, ¿no? Pues no, un olmo no va a dar peras. Pero entonces la gente va a saber dónde vienen los frutos. ¿De dónde vienen? De la vid verdadera. Apartados de mí, nada pueden hacer. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. Separados de mí, nada pueden hacer. Y es lo que Dios está pidiendo hoy y nos está diciendo, conózcame más y que puedan dar esos frutos. No voy a leer ya ese pasaje, pero bueno, lo leo rápido. Dice, le pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento de su voluntad y que les conceda sabiduría y comprensión espiritual. Entonces, la forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Entonces, eso es cuando tenemos esa vida con propósito. Otro resultado del conocer a Dios es una fe valiente, una fe que no nos va a mover en medio de cualquier circunstancia difícil, en medio de todo lo que estamos viviendo, en medio de un mundo que te está presionando a hacer lo que no debes de hacer, un mundo que te está diciendo, no seas religioso, no seas aleluya, no seas cristianoide, y nos está llevando a hacer cosas que no debemos de hacer. Hay una historia que a mí me encanta y es una historia que no es para niños, así como la historia de David, es para adultos, para que nosotros podamos crecer en nuestra fe. Obviamente se ocupa mucho con los niños, pero dice, son los 3 hombres hebreos, Sadrac, Mesac y Abednego. Ellos salieron después del exilio de Jerusalén cuando Nabucodonosor capturó al pueblo de Israel y los llevó a Babilonia. Estos 3 jóvenes junto con Daniel decidieron no rendirse a los ídolos de Babilonia y a un ídolo específicamente que había creado Nabucodonosor de su imagen para que lo adoraran.
Y fíjense cuál es la respuesta de estos hombres de Dios. En Daniel 3:16 dice: oh Nabucodonosor, no necesitamos defendernos delante de usted. Si nos arrojan al horno ardiente, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Él nos rescatará de su poder, su majestad. Pero aunque no lo hiciera, deseamos dejar en claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses, ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Eso se necesita fe. ¿Y saben qué se necesita? Conocer de Dios y conocer de sus atributos de Dios. Ellos sabían que Dios los podía salvar y que Dios es superior a cualquier horno de fuego. ¿Será que ellos conocían los atributos de Dios? Por supuesto. No dudaron en hacerlo. Y después podemos ver el milagro que Dios hizo. Lo sacó de ahí. Incluso hay una imagen de Jesucristo que aparece ahí en ese horno de fuego. Dios los sacó de ahí, pero sin embargo aquí tenemos algo que tener bien claro. Ellos decían: no importa si Dios no lo hace, de todas formas no vamos a adorar eso. Aunque Dios no lo hiciera, ¿qué es lo que sucede si nosotros morimos? Esta vida aquí somos peregrinos. Somos peregrinos. Si morimos, vamos directamente con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces muchas veces vamos a orar y Dios va a responder como queremos, pero muchas veces no. Y eso no cambia la esencia de Dios. Entonces, el último punto es la seguridad que podemos tener en Dios. Salmo 41 dice: Dios es nuestro refugio y nuestra fortaleza. Siempre está dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad. Por lo tanto, no temeremos cuando vengan terremotos y las montañas se derrumben en el mar, que rujan los océanos y hagan espuma, que tiemblen las montañas mientras suben las aguas. ¿Qué nos está diciendo aquí Dios? Aquí no se acaba todo. Ese es un proceso nada más. Somos peregrinos. Hemos dicho, la vida es un puente, y en los puentes no se construyen casas. O sea, que aprovechemos cada instante de nuestra vida para hacer bendición a otros y para estar cerca y conocer a nuestro Dios. Y en el versículo 10 de ese Salmo 40 dice: quédense quietos y sepan que yo soy Dios. Cuando dice sepan que yo soy Dios, nos está diciendo: conózcanme. Yo no soy un Dios de esta tierra, nada más. Aquí no se va a acabar todo. Familia venezolana, y ahorita son los venezolanos, pero no sabemos cuándo nos va a tocar cualquier otra cosa a nosotros o en cualquier otro lugar. Aquí no se acaba todo. Esto es solamente el principio. Dice: conózcanme. ¿Y qué invitación tenemos de llegar a conocer al Rey de Reyes y Señor de Señores? Muchas veces nosotros podríamos sentirnos intimidados de tratar de conocer a alguien famoso, ¿correcto? Cualquiera que es famoso, nadie se quiere acercar o hay intimidación. No, bueno, yo lo quiero conocer, pero ¿será que ese famoso me quiere conocer a mí? Si tú vas a casa hoy que está de moda el mundial, si tú vas a casa del señor Leo Messi y le tocas y dicen: quiero conocer al señor Messi. Está bien, pero ¿será que Messi te quiere conocer a ti? Bueno, el Dios del universo te quiere conocer. Y en Apocalipsis 20 dice: mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. Ese es el Dios del universo que quiere conocerte. Quiere que nos acerquemos a Él. Este versículo se lo dio a la iglesia de la Odisea. Ni siquiera se le dio a gente. Sé que se ocupaba este versículo mucho en evangelismo, pero le estaba hablando a gente de la iglesia que ya habían sacado a Cristo de la iglesia, habían sacado a Dios de la iglesia y solamente se dedicaban a ritos y costumbres y tenían mucho dinero y pensaban que el dinero era todo.
A ellos se los está diciendo. Y hoy nos lo dice a todos y cada uno de nosotros. Tenemos que invitar a Cristo a nuestras vidas, a nuestra iglesia. Qué gran seguridad podemos tener en nuestro Dios. Aquel que nos conoce y sabe todo acerca de nosotros. Yo les puedo decir, ¿quieres liberarte de tu tristeza, de tu depresión, de tu angustia, de tu ansiedad? Ven y sumérgete en nuestro Dios. No hay mejor terapia que podamos tener que pasar tiempo con nuestro Dios. Aunque digas, es que yo no sé cómo, toma tu tiempo y dile, Señor, aquí estoy. Lléname de ti, te necesito. Quiero conocerte más. Y empieza a dar pasos de fe, empieza a caminar con Él. Cristo quiere que nosotros caminemos con Él. No solamente que digamos o creamos en Él, sino que caminemos con Él. Y estoy seguro que Dios va a calmar esas turbulencias que hay en nuestro corazón de tristeza, de dolor. Y una vez que podamos estar comprometidos a pasar tiempo con Él.